Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La abogada Ana Paola Hall asumió la presidencia del Consejo Nacional Electoral con una serie de movimientos estratégicos que marcan un momento crucial en el desarrollo del proceso electoral hondureño, a menos de 3 meses de los comicios generales del 30 de noviembre, y entre sus primeros actos oficiales destaca la aprobación unánime del reglamento para la observación electoral y la acreditación de 29 organizaciones nacionales e internacionales como veedores del proceso, pasos claves para consolidar la transparencia y legitimidad de las elecciones. El nuevo reglamento, aprobado por unanimidad, define los derechos, deberes, restricciones y procedimientos que deberán cumplir las organizaciones observadoras. Además, establece claramente los requisitos técnicos y administrativos que deben presentar las misiones, las fases en que podrán actuar, así como los mecanismos para evaluar su desempeño. Todo ello bajo el respeto irrestricto a la soberanía nacional y a las competencias exclusivas del Consejo. El cronograma para la acreditación de los observadores se estructura en 3 etapas. Hasta el 30 de septiembre del 2025, las organizaciones deberán presentar su solicitud formal al CNE, especificando su objetivo, cobertura territorial, número tentativo de observadores y firmar una carta de compromiso. Hasta el 20 de octubre, las entidades acreditadas deberán entregar la lista completa de observadores junto con fotografías y documentación de identidad. Hasta el 15 de febrero del 2026, las misiones nacionales deberán entregar su informe final al CNE antes de hacerlo público o difundirlo. En un ambiente denominado por el fortalecimiento del tripartidismo, los partidos Libertad y Refundación, Nacional y Liberal lideran la contienda, aunque también empiezan a destacar figuras del PINU y la Democracia Cristiana que buscan capitalizar el desencanto ciudadano de las fuerzas tradicionales. Libre presenta la continuidad de la agenda social, reformas estructurales al sistema de justicia y un enfoque territorial. Asimismo, una reforma profunda al sistema tributario y la más reciente, eliminar de la central de riesgo a miles de hondureños. El Partido Nacional apuesta por la seguridad, el combate al narcotráfico, la generación de empleo y mejores condiciones al sistema de salud. El Partido Liberal, de su lado, promueve una política de reconciliación nacional, el fortalecimiento institucional y la reactivación económica con la participación del sector privado. El PINU propone un modelo de gobierno ciudadano con enfoque anticorrupción, mientras que la Democracia Cristiana gira su campaña en torno a la defensa de los valores familiares, el empleo juvenil y la educación integral. Diputados de diferentes bancadas se acusan mutuamente de bloquear la agenda legislativa por razones partidarias, en lo que algunos analistas ya catalogan como una parálisis intencional. Aunque la organización del proceso avanza, lo hace en un entorno marcado por la fragilidad institucional, la polarización política y la falta de reformas profundas. La llegada de Ana Paola Hall a la
la presidencia del CNE parece haber inyectado una dosis de orden y planificación, pero los desafíos continúan siendo múltiples y complejos. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11. Vamos a hablar del cronograma electoral, de las encuestas, de las posibilidades de los candidatos a la presidencia del país. Voy a saludar primero a mis invitados y luego voy a hablar de un tema antes de entrar en materia. Aquí está don Luis León. Buenos días, Luis. Buenos días, Raúl. Un gusto saludarle. Gracias, Lima. Igual, don Diego Aguilar, bienvenido. Muy buenos días, don Raúl. Buenos días a todas y todos. Y el abogado Kenneth Madrid. Abogado. Buenos días. Un gusto, Raúl, poder estar aquí en la entrevista hablando sobre este tema tan actual en este momento. Antes de entrar en el tema, voy a hablar y voy a repetir lo que leía Fernando Arteaga. Creo que las autoridades militares, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el encargado de los paracaidistas, deberían valorar si ya suspenden eso, de que se lancen en paracaídas el 15 de septiembre. No es primer año que estamos ante eso, de que yo creo que fueron 3 compatriotas, le fue mal en el aterrizaje. Miren, Dios primero, ese hombre logra recuperarse. Pero no es primera vez, miren la fuerza del viento también. Comando 3, Edgardo Javier Rivera Palma, de 32 años, con diagnóstico de herida en la pierna izquierda. Se le hicieron puntos de sutura, cobertura antibiótica, analgésico, paciente ya estado de alta. Mayor de infantería, Ever David Maldonado Chacón, 43 años de edad, con diagnóstico de fractura fragmentada T12 y aplastamiento T11, secundaria a caída por precipitación. Fue trasladado al área de quirófano, donde fue intervenido por la especialidad de neurocirugía. Está estable. Actualmente se encuentra con cobertura analgésica, pasó bien la noche sin novedades y hoy tendrá nuevas valoraciones. Miren este que pega en el techo del estadio. Creo que es en sombra norte. Miren. Yo no sé. Es un impacto Sí, fuerte. no, Sí. imagínense Golpe duro. el tipo de impacto, si venís de El- qué altura. Él, Raúl, creo que ahí se da la herida en la pierna cuando pegan la lámina del techo. Y obviamente que le fue menos complicado que el otro oficial, porque ese decías que tenía aplastamientos, ese golpe, ¿verdad? En seco, y pega en la cancha. Bueno, que no sé qué tan, yo no sé de nada de eso, pero qué tan difícil es aterrizar en el estadio. Y cada año, todos los años, vemos que a alguien le pasa algo. Ojalá que estas personas, Dios primero, se logren recuperar. Pero por suerte no están muertos. Esa es la realidad. Creo que las autoridades militares, quiten la rotulación, las autoridades militares deberían de evaluar seriamente, porque me decía un compañero con sentido, y yo pensé antes de que iba a hablar de esto, es que la gente está esperando a los paracaidistas, pero yo no quiero esperar eso, y eso es todos los años. Y gracias a Dios no ha muerto nadie ahí en ese campo, porque sería una tragedia nacional que el 15 de septiembre deben evaluar. ¿Qué piensan, Luis? Sí, Sí, no, yo comparto con usted, Raúl. Yo creo que esa es una actividad que ya no se debería hacer por múltiples razones. Podemos señalar desde capacidad de operar en un espacio tan reducido para aterrizaje como los riesgos que conlleva la vida humana. Yo pienso que al final del día Honduras no gana nada con que paracaidistas se tiren y aterricen. Yo creo que la fiesta patria pasa más allá de eso.
la Constitución es clara que el fin supremo del Estado es la vida humana. Claro. Y yo creo que eso es lo que se debería proteger. No podemos estar poniendo en riesgo a paracaidistas y militares que no pueden lograr esa hazaña por un par de aplausos, por un par de videos. Entonces, para mí ese es un tema que debe suspenderse ya, debe ser no solamente un tema de las autoridades de las Fuerzas Armadas, sino que yo creo que tiene que venir desde el Ejecutivo ya, erradicar de las fiestas. Es recurrente, todos los años pasa eso. No es primera vez. ¿Qué decía? ¿Qué piensa? No, justo, tal cual. No hacer las valoraciones correspondientes. Esa ha sido una tradición, no sé, yo tengo 32 años y creo que en mis 32 años tengo 26, 27 años de conciencia y siempre se ha realizado este tipo de actividades más como una acción de espectáculo para el pueblo hondureño, y además es una forma también de demostrar una de las habilidades con las cuales cuenta la Fuerza Aérea y las fuerzas militares de Honduras. Si esta recurrencia no solamente traerá costos económicos, sino que también saldos a la vida humana, hacer la valoración de tal vez de modificar el lugar donde se realiza o cesar de la realización puede ser una de las opciones para conservar la vida humana, pero también para evitar justamente lo que usted menciona, una tragedia en un día tan especial, importante para Raúl, el país. Y estas personas tienen una cantidad de saltos y una experiencia enorme. Ahora, el detalle es que yo estaba escuchando un poco a los expertos ayer y decían que habían bolsas de viento que obviamente no les permitían a veces aterrizar perfecto. ¿Cuántos fueron? 3 que aterrizaron perfecto, ¿verdad? Sin problema. Y 3 con problemas. Sí, y 3 con problema. Entonces, realmente sí, vale la pena que lo analicen ya y que obviamente vean qué otro espectáculo se puede dar, ¿verdad? Pero ya no poner en riesgo la vida de los oficiales. Bien, respetuosamente, pues que se valore esto, porque cuando uno ve eso, más bien es una tragedia, hombre. Claro. ¿Ah? Una tragedia que opaca la celebración. De acuerdo. Entonces, si ha pasado este año, el año pasado, otra vez, mejor valoren que pues no hacer eso, porque no, el plan no es que hayan tragedias, sino que hay una celebración. Y al ver que ese señor cae, y pucha, dije yo, qué barbaridad, qué tristeza. Sí. Pongámonos en los zapatos de los familiares de los que lanzan, tengamos paracaídas. Raúl, y se nota el dolor de él cuando cae, y el impacto de ese golpe, y que obviamente ahí la salud ya no estaba deteriorada en ese momento. Y era el que traía el pabellón nacional, ¿verdad? Sí. O sea, es experimentado. La violencia con la que cae. Sí, con fuerza. Es que el factor peso, no, yo siento que es algo que ya no debemos. Bien, vamos a lo que nos ocupa. Ya hay un cronograma electoral a 75 días de las elecciones generales, Luis. Que hablar de qué se espera de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, del proceso electoral en sí, que a lo largo de todo este año se ha desprestigiado, lo desprestigiaron. Vamos a ver qué va a ocurrir ahora. Bueno, yo creo que ya hablar del cronograma electoral per se ya pues como que no genera mayor impacto. Creo que ya solo es ver algunos detalles importantes. Viendo el cronograma general de una vista sucinta, está establecido que este mes se iniciaba campaña electoral, hacen falta algunos procesos internos del CNE que deben prepararse. A octubre finales deben entregarse los listados de los miembros de Junta Receptora de Votos por parte de todos los partidos políticos. Recordar que son alrededor de 20,000 miembros de Junta Receptora de Votos por cada cargo, es decir, cada partido debe entregar casi 60,000 miembros de Junta Receptora de Votos en lista, y de ahí ir a elecciones. En el ínterin hace falta, Raúl y compañeros, un par de cosas que todavía se están preparando. Los pliegos y licitaciones para empresas que imprimirán papeletas. Se acaba de se acaba de realizar, mejor dicho, la recepción de empresas que imprimirán los cuadernillos y que imprimirán el material de capacitación, que ese es otro tema que me preocupa, porque licitamos el material de capacitación sin tener aprobado todavía el manual, así que no sabemos cuántas páginas tiene, no sabemos si la licitación va conforme a la necesidad. Creería que sí, creería de que no están jugando a lo que no se sabe,
Pero hace falta todavía algunos procesos, maletas electorales, kits electorales, todo lo que conlleva la maleta. Hay un tema, Raúl, que me sigue preocupando, y es la parte de planificación de la logística del día electoral, especialmente los contratos de transporte, cómo será el proceso de distribución. Ya hubieron algunas fallas en marzo. Creo que el pueblo hondureño no estaría dispuesto a soportar que las maletas electorales no estén en tiempo y forma para este proceso general. Y algunos temas adicionales que no se están discutiendo. Por ejemplo, me preocupa cuándo va a empezar la capacitación. 60.000 personas por partido político a 2 meses y medio de la elección realmente es preocupante. De manera pedagógica es imposible abarcar 150.000 personas en 2 meses. Entonces ya han habido experiencias, se le entrega el dinero a los partidos políticos hacen sus procesos internos, pero se ha demostrado 1 y 1000 veces que los partidos políticos no llevan a cabo las capacitaciones como se debe. Entonces, otra vez vamos a tener un porcentaje importante de miembros de Junta Receptora de Votos sin conocimiento de cómo es el proceso. Eso impacta en el proceso. Usted recordará, Raúl, en elecciones 2021 no se dieron capacitaciones de buena calidad y hubieron muchos centros de votación que eran las 10 de la mañana y no habían abierto, no porque no estaba el material, sino porque no podían encender una computadora, conectar un escáner. ¿Va a pasar lo mismo ahora? Pues a priori yo diría que sí. Y digamos, hay otro tema que debemos empezar a preparar, los simulacros. Se habla de 1.500 centros de votación, que son centros escolares sin energía y conectividad, que aquí hago un paréntesis, es ridículo, Raúl, que las escuelas solo nos importe su conectividad y la electricidad para las elecciones. De acuerdo. Los niños están ahí todos los días sin luz, sin conectividad, o sea, quiero imaginarme el tipo de educación que reciben. Y si eso es en algo tan necesario para que la educación funcione, imagínese los servicios sanitarios, ¿no? Imagínese las condiciones físicas de la escuela. O sea que a mí me parece irrespetuoso para el pueblo que la conectividad de las escuelas solo sea prioridad para los procesos electorales. Este debería ser un tema que debería estar resuelto hace muchos años en Honduras. Pero a ver, hay que hacer simulacros, hay que llevar a las personas ya capacitadas al simulacro para que puedan hacer este tipo de cosas y todavía no se ha preparado. En general yo siento que la consejera Hall podrá hacer un trabajo importante dada su experiencia. En la primera sesión de pleno el día viernes se lograron aprobar varias cosas pendientes y eso es importante. Pero sí siento, Raúl, que otra vez estamos organizando elecciones a último momento. Diego, ¿qué piensa usted? La nueva presidenta, Ana Paola, tiene un gran reto por delante, principalmente para no repetir los desaciertos de parte de la anterior presidenta Cosette López. Es importante mencionar los acuerdos que han habido, partiendo desde la transmisión de datos, partiendo desde la aprobación de la veeduría electoral, que asciende a más de 29 organizaciones, o ascenderá a más de 29 organizaciones, tanto de gremios, tanto de ONGs, como de sociedad civil organizada. Un punto importante, siempre en el marco de las ideas y en el marco de la posición partidaria de las mismas ideas, mencionar de que el Partido Nacional votó contra las centrales obreras para que éstas fueran parte de la veeduría social y de la veeduría electoral. Esto obviamente no es una sorpresa como tal, pero solamente evidencia materialmente de qué lado se están apoyando cada uno de los sectores. En el caso de Libertad y Refundación, también votó contra aquellas asociaciones que han sido parte, no solamente por influencia extranjera, sino que también han tenido posiciones más orientadas a los intereses de ciertas naciones, principalmente la de Estados Unidos. Y un punto muy importante en cuanto a estas, para derribar estas narraciones sobre quién está a favor o en contra de la empresa privada, como que si la empresa privada fuese la punta de lanza de todo el proceso electoral. Los 3 partidos votaron en forma unánime a favor, de forma unánime con las asociaciones privadas, entre ellas el COEP y otras. Creo que es muy buen inicio de parte de la capacidad que tenga la abogada Ana Paola Hall de poder generar consensos para el desarrollo del proceso electoral, tomando en cuenta estas ya particularidades que ha mencionado ya el señor Luis León sobre
lo que pasó inicialmente con el proceso de transporte y su planificación el pasado marzo de este presente año. Es importante que no solamente no se repitan estas acciones, sino que además se procese, se intervengan a aquellos que intenten o de alguna forma o una manera fomenten el entorpecimiento o la obstaculización del proceso electoral para este noviembre 30. Queda poco tiempo, en efecto. Creo que la experiencia de no solamente los partidos políticos, sino que además sería la segunda elección general que llevará la abogada Ana Paola Hall, para su desarrollo pueden generar un ambiente un poco más favorable para el desarrollo de las elecciones. No hay que menospreciar también el hecho de que hay muchos intereses, no solamente de parte que atentan contra el programa político de Libertad y Refundación, sino que han hecho manifiesto la intención de obstaculizar el proceso electoral a partir de la posición política y del discurso político de la abogada Rixi Moncada. También, luego del lanzamiento de la campaña política de la abogada Rixi en San Pedro Sula, hizo manifiesta también que una de las principales tareas de las cuales se debe hacer cargo no solamente la base y la militancia de Libertad y Refundación, sino que a la sociedad y a la población en general, es garantizar el proceso electoral. Y asimismo lo reivindicó el día de ayer la presidenta Xiomara Castro en su discurso de cierre de los actos de independencia, que una de las tareas que se nos viene encima es asegurar el proceso electoral para el próximo noviembre 30. Se vienen tareas muy, muy grandes, principalmente con muchas contradicciones, partiendo desde la violencia política que habrá desde cada una de las campañas, así como aquellas que sean sensibles al género, pero dentro de todas las las oportunidades que tenemos en este momento, buscar los puntos de encuentro para poder realizar el proceso electoral con la mayor capacidad, con la mayor transparencia y la mayor cantidad de veeduría que permitan no solamente darle certeza a cada uno y a cada uno de los hondureños y de sus votantes, sino que pueda transparentar el proceso electoral para la toma de posición del próximo 27 de enero del siguiente año. Kenneth. Sí, bueno, Raúl, mire, a mí me preocupan tres temas fundamentales. Primero, coincido con el amigo en el sentido de que, mire, la capacitación es vital, pero yo creo que acá ya los partidos políticos tienen que hacer un trabajo fuerte con la gente que va a las juntas receptoras de votos, porque recuerde que los partidos más ordenados y que tienen mayor capacitada a su gente son prácticamente los que tienen éxito en la junta receptora de votos. Claro, el papel fundamental es del Consejo Nacional Electoral, pero como partidos organizados tienen que adelantarse a los hechos. Sabemos que no ha habido la capacitación en el tiempo oportuno. Ya 75 días de las elecciones es difícil capacitar a esa gran cantidad de personas que integrarán las juntas receptoras de votos. Escuchaba declaraciones de personas del Consejo Nacional Electoral que decían que al menos iban a comenzar a capacitar a los secretarios de juntas receptoras de votos, para efecto de tener al menos un esfuerzo centrado en las personas que obviamente va a dirigir la mesa a nivel de secretaría. Pero el deber es capacitarlos a todos, de forma global, porque ahí está el éxito, ¿verdad? El éxito en el buen manejo de la Junta Receptora de Votos en todo el día de la elección, el buen manejo en el momento de que se dé el escrutinio y el buen manejo del tema de la transmisión. También me imagino que el custodio electoral ya lo debe de tener también capacitado en el temas tecnológicos, en el tema de cómo transmitir. Si no, se va a dar lo mismo, Raúl, que solo tenemos el día de la elección transmitiendo Tegucigalpa. Pero de Luis dije que no están es que hay el problema, que ¿cómo los capacita si no está montado el sistema todavía? Por eso le digo, por eso le digo que es un tema complicado, porque en este momento solo han hecho pruebas para el tema de la adjudicación, pero ahí tienen que hacer simulacros ahora. Tienen que irse allá a transmitir desde Ocotepec, a transmitir desde Colón, para verificar que en efecto viaje de forma adecuada
el acta de la Junta Receptora de Votos y que obviamente va con la data que se ha transmitido de forma original desde la Junta Receptora de Votos. Por eso es importante que esos simulacros puedan comenzar ya, que eso pueda llevarse a cabo de la manera adecuada para que también al menos el custodio electoral pueda tener esa capacitación adecuada, cómo instalar la antena donde no hay conectividad, cómo realmente verificar que va a tener datos ese momento, pero si la antena la sacan el día de la elección y la quieren instalar en la Junta Receptora de Votos y resulta que no pudieron operarla, entonces ahí es donde radica el problema, y por eso les decía que al final vamos a tener siempre un TREP el día de la elección, pero con resultados urbanos nada más, porque resulta que no pueden transmitir desde las áreas más remotas, y eso ha sucedido siempre. No es ajeno a que el día de la elección siempre los datos que tenemos son los datos que generalmente van del sector donde hay una conectividad permanente, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que tiene que solventarlo cuanto antes el Consejo Nacional Electoral, porque es un tema vital para el día de la elección. Tanto que hemos hablado del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares y sería lamentable que no hagamos todas las previsiones correspondientes para que el día de la elección todos los ciudadanos estemos tranquilos en tener ese corte alrededor de las 8 de la noche. Los otros dos temas que a mí también me preocupan bastante, espero yo que ahora con la aprobación del reglamento de observación electoral se mantenga ese ambiente habilitante para observación internacional, pero también observación nacional. Marco, ahí te puse que me lo dio don Héctor Soto, cómo es la votación que hicieron con esto de las misiones de observación electoral nacional. Agrandalo, por favor. Kenneth, disculpe. Sí, ahí Raúl, es interesante porque ahí están obviamente el tema de las organizaciones, ¿verdad? Que ya están prácticamente delimitadas para que... Esa es la observación nacional, ¿no? Es la observación nacional de cómo votaron y bueno, uno esperaría, Raúl, que bajo este contexto, mire... Estuvieron de acuerdo hasta el Colegio Hondureño de Contaduría Pública. De acuerdo. Las centrales de trabajadores, tanto la Central General... José López dijo que no. Sí. La Confederación de Trabajadores, José dijo que no también. De ahí Marlon Ochoa apareció diciendo que Confederación Federal de Patronatos de Honduras, que no. También Asociación por una Sociedad Más Justa, que no, dijo Marlon Ochoa. También Consejo Nacional Anticorrupción, también dijo Marlon Ochoa que no, y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, que no. Pero pero el CONADE no es una ONG. Es que mire... El CONADE es una institución gubernamental. Es que una de las cosas que yo pensaba... A ver, yo creo que la observación debe estar abierta a todo el que quiera. Claro. Pero en el listado hay un montón de organizaciones que nunca han tenido que ver nada en procesos electorales. De acuerdo. Entonces, la pregunta que yo hacía en ese momento era, bueno, ¿y desde cuándo un montón de los patronatos sí, pero desde cuándo algunas organizaciones que nunca han estado vinculadas en procesos electorales hoy quieren ser observadores? Que está bien, sí. Pero digamos, el expertise que puedan tener estas organizaciones, aquí se traslada el problema de los partidos. Si los partidos que ejecutan el proceso no están capacitados, estas organizaciones tienen capacitación electoral. Porque ser observador no es ponerse un chaleco y estar viendo desde la puerta. Sí. Es conocer el proceso, cómo funciona, sí. Identificar si se hace bien. Claro, pero ahí iba yo en el sentido de que, bueno, mire esto ya lo que se decidió, pero realmente una observación, para mí, Raúl, en esto fundamental es que realmente que quien desee hacer observación nacional puede haber un ambiente habilitante que también no se vaya a limitar en alguna medida, porque cualquier ciudadano puede ir a la Junta Receptora de Votos, estar observando ahí todo el día, mientras no interfiera en el desarrollo de las actividades de la Junta Receptora de Votos, puede hacerlo, verificar que en efecto en el momento de la transmisión estén al público,
estén haciéndolo abiertamente. Porque mire, Raúl, aquí una cuestión que sucedió también en las elecciones primarias para todos los partidos y sucedió en las elecciones generales pasadas, es que al momento del escrutinio cierran la puerta de la escuela y dejan a la gente allá por las celosías apenas medio viendo y se encierran a hacer el escrutinio. Eso pasa. Y se los digo con conocimiento de causa, ¿no? Porque he estado ahí. Entonces, ojalá que traten también de mantener ese ambiente habilitante para que sea abierto eso, ¿verdad? Para que esté al público, para que toda la persona que quiera ver cómo se desarrolla el trabajo en la Junta Receptora de Votos, pues puede observarlo, puede verlo, ¿verdad? Al final es correcto. Este tema de poder acreditarse ante el Consejo Nacional Electoral va obviamente en concordancia con la ley y es obviamente para que usted pueda entrar a la Junta Receptora de Votos, pueda ver cómo se está desarrollando el hecho, pero en efecto, ¿verdad? La observación va más allá de ir a ver a qué horas abrieron la Junta Receptora de Votos, a qué horas la cerraron y si no hubieron peleas afuera. Es obviamente que el trabajo dentro de la Junta Receptora de Votos se esté desarrollando de conformidad a la ley, ¿verdad? Que se estén respetando los cargos en los cuales están cada uno de las personas dentro de la Junta Receptora de Votos y que esa dinámica fluya, ¿verdad? Eso es lo importante. Mire, y la observación internacional, eso ya lo habían determinado. No sé si al final quedaron las 4 organizaciones que ellos también habían habían invitado, ¿verdad? Y va a ser importante que tengan su representación en el país, OEA, a través de la misión de observación de la OEA, la Unión Europea. Creo que había una invitación para el Centro Carter, no sé si al final se las confirmaron o no al Consejo Nacional Electoral, pero es importante porque se adquiere la legitimidad a nivel internacional. Cuando una misión de observación expresa en su informe que las elecciones pues tienen ese nivel de validación, tanto interno como externo, pues eso garantiza también el reconocimiento de la comunidad internacional de que han habido elecciones transparentes en el país. Y en tercero, Raúl, creo que el gran reto que tienen también los candidatos presidenciales y los diferentes cargos de elección popular, creo que es también, Raúl, mantener un discurso ahora con un tono más de propuestas, más de mostrarle al pueblo hondureño qué es lo que van a hacer en su mandato, si lo llega a elegir el pueblo, cuáles las principales metas que tienen, cómo van a transformar el país en temas de empleo, salud, educación, cuál va a ser la estrategia a seguir para marcar el paso del país. Creo que eso no lo hemos estado viendo en las primarias, no lo hemos visto en este periodo preelectoral, pero ahora que estamos en campaña, ojalá que sí, ojalá que tengamos esa propuesta por parte de los candidatos, porque eso vuelve la campaña mucho más interesante, a contrario que si empiezan a desacreditarse unos a otros, prácticamente ahí sí vamos a tener un periodo electoral bastante polarizante y también conflictivo como lo fueron las elecciones internas. Diego. Sobre las observaciones, creo que en un momento lo platicamos en este mismo espacio. Cada una de las misiones, estas 29 organizaciones, cada una tiene una junta directiva. Cada junta directiva cuenta con un marco de ideas y cada uno de los que pertenece a la junta directiva es o a favor o en contra de un partido político o a favor o en contra de una idea como tal. Unos son más de corte progresista o liberal, otros son más de corte conservador. Y eso así es. Y eso cuando pasa a través de... Por eso me gustaba mucho la propuesta que hacía el consejero Ochoa, no solamente por la coincidencia de criterios a nivel de partido, sino que además porque generar un mecanismo que pudiese establecer claramente las reglas de cuáles son los criterios de participación más allá de la veeduría, porque comparto con ambos, que cualquiera puede ser veedor. El problema es que el veedor tiene una palabra y tiene un voto en cuanto a su emisión de opinión. Cada una de las misiones de observación, de estos 29 grupos organizados, cuando esto pasa dentro del proceso electoral, se reúnen, pueden ser 29, 50, 100, no importa, las organizaciones que sean. Usualmente hay 2 criterios de peso. El que tenga mayor criterio de cooperación en cuanto a su capacidad de poder cooperar proyectos y programas a cualquier otra organización
y si no, la capacidad política que tengan sus juntas directivas para poder influir o incidir en la capacidad de decisión del resto de organizaciones. Esto quiere decir que una vez se juntan estas organizaciones, empiezan a elegir quiénes serán los redactores de las opiniones o de las evaluaciones o de las sugerencias que vengan del proceso electoral. Si mi conciencia, si mi condición de clase, si mi condición material, si mi estructura de ideas es conservadora, la emisión de mis comentarios serán conservadores. Si la estructura de mis ideas o mis afinidades políticas son más de izquierda, son más centrales, son más socialistas, evidentemente tendrán características más de corte socialista o centrista. Esto quiere decir de que una vez establecidas estas organizaciones que estamos viendo acá, más de alguna tendrán mayor influencia sobre otras para poder ver qué será el contenido que tenga ese informe. ¿Qué es lo importante de ese contenido? Es que ese contenido no solamente se redactará, ese contenido se publicará y será insumo para las misiones internacionales, será insumo para la OEA, será insumo para la Unión Europea y será insumo principalmente para estos organismos que se han especializado en procesos electorales que son provenientes de la Universidad de Harvard en Estados Unidos o de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es, tal cual lo establecía el consejero Ochoa, es establecer un mecanismo que deje claras las reglas, cuáles son los criterios de participación. Porque si el criterio de participación, y lo podemos ver en este espectro ideológico, sea de que sean los trabajadores quienes sean los que decidan cuál va a ser el contenido de esa redacción, de ese informe, evidentemente la consejera Cosette López no está de acuerdo. O en el caso de que sea una de las asociaciones que está más cercana ideológicamente a los principios o a los idearios de la Embajada Americana, evidentemente el consejero Ochoa no está de acuerdo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no es ajeno a una posición partidaria y una posición ideológica. No está dentro del estamento liberal, si es lo que queremos de alguna forma rescatar, el hecho de estar al margen o marginar los partidos políticos o marginar las ideas políticas. Eso como insumo para el caso de las observaciones, estoy de acuerdo de que cada uno y cada una sea parte y garante de este proceso electoral, que puedan observar no solamente a través del, como lo menciona el abogado Madrid, que es una práctica también, que se cierran las escuelas, evitar que eso suceda, pero además eso pocas veces queda redactado. Quienes lo redactan son esas organizaciones que participan, y lo pudimos ver en el proceso electoral 2013 y lo pudimos ver en el proceso electoral 2017. Quiénes eran los que redactaban estos informes y quiénes eran los que participaban en las veedurías sociales y en las veedurías políticas para que organismos como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Centro Carter, como otras que participan, puedan tener estos insumos. Si los insumos que tienen son insumos profundamente conservadores, pues su criterio de cuál será la situación política del país, pues será con lupa conservadora. Y en cuanto al proceso electoral, sí discrepo un poco, abogado Madrid, en ese sentido, porque sí hay una intención de generar contenido partiendo de no solamente las giras de cada uno de los presidenciables, sino que lo podemos ver cada vez que aparecen en medios de comunicación o aparecen en sus concentraciones. La capacidad no solamente de su discurso, sino la habilidad de poder integrar las demandas a su plan de gobierno. Yo sí diré que la abogada Moncada ha sido la única de los 3 posibles candidatos, de los 3 de los 5, que ha establecido mecanismos en este sentido populares para poder intercomunicarse con su base electoral. Asimismo ha sido de mucho interés para aquella base a la cual le llamamos independiente o no definida, en el cual se ha establecido no solamente el criterio de la democratización de la economía y la democratización del capital, sino que poder establecer rutas alternativas al modelo neoliberal. Evidentemente estas alternativas o estas propuestas políticas pueden ser un choque, principalmente para los principales grupos de poder, pero eso no quiere decir de que no exista una propuesta alternativa y propositiva principalmente para mujeres, juventudes y demás bases sociales que permitan participar en la construcción de este plan de gobierno. Yo creo que en este doble sentido, tanto en la observación con reglas claras que permita que
se tenga claro cuáles van a ser las organizaciones y bajo qué criterio estarán, y también la capacidad propositiva de los candidatos. Es muy evidente la diferencia que existe en cada uno y en cada una de ellas, porque se repiten mucho las propuestas. Pues sí, no hay empleo, no hay salud, no hay educación, siempre es bajo la misma lupa, pero cuando esa lupa tiene otro enfoque, en este caso un enfoque profundamente alternativo desde el socialismo democrático, pues sí se plantea reformar y atender la diferencia, atender el punto de desencuentro con una propuesta que evidentemente establecerá contradicciones a raíz y a través de los grupos de poder, pero la propuesta sobre la democratización de la economía y la democratización del capital para que pequeños y medianos productores puedan tener crédito para poder ser productivos y poder competir en igualdad de condiciones, es una de las propuestas más estructurales y estructurantes de los últimos 40 años de democracia que ha tenido el país. Bien, continuamos. Me decías que sí se garantiza la elección. Bueno, mira Raúl, yo siento que cuando hacías las preguntas antes de irnos a pausa, que si el Consejo Nacional Electoral puede garantizarnos una elección transparente, claro, ellos son los que tienen, Raúl, el sartén por el mango. Ahora ellos son obviamente los que tienen que garantizar que vamos a tener unas elecciones limpias, transparentes, con integridad sobre todo, porque el tema pasa por la integridad, porque los procesos que se desarrollan dentro del CNE pues tengan esa característica de auditabilidad, de transparencia y esa garantía de que los datos obtenidos en la Junta Receptora de Votos y plasmados en el acta sean los resultados que van a ser reflejados tanto en la transmisión de resultados electorales preliminares como en el conteo general, ¿verdad? Entonces, ellos son los que tienen en sus manos el poder darnos a nosotros una elección íntegra. Ahora bien, esperemos también que muchas acciones mezquinas a lo interno del CNE, porque es complicado en un órgano colegiado realmente coincidir en diversas razones, ¿verdad? El ser humano es tan variable entre unos a otros que ya lo han demostrado ellos en el CNE, ¿verdad? El problema es que cuando no se logran poner de acuerdo sobre un punto, pues prácticamente se cierra el tema y empezamos a tener retrasos, empezamos a tener esa constante. Ojalá que a nivel Congreso Nacional. No, de acuerdo, parecía que fuera, aquí sería una parálisis electoral, ¿verdad? Pero es así. El problema es que así sucede, entonces no creo que en este momento el Consejo Nacional Electoral se vaya a ver bien entrando en estas situaciones de discordia, porque lo que queremos es que lleguen a puntos de encuentro, de coincidencia, que lleguen a tener obviamente esa característica Estamos esencial. a un mes, 15 días de las elecciones, ¿no? 2 meses. 2 meses. 2 meses. Sí, 2 meses, 15 días. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso sucede, uno esperaría que logren encontrar esos puntos de encuentro, porque lo más importante en este momento ya no es partidos políticos, es las elecciones generales 2025 que nos van a dar a todos los hondureños paz, tranquilidad para los próximos 4 años. Esa es la garantía. Así como las elecciones 2021 permitieron llegar a la presidenta Castro y permitieron que todo el pueblo hondureño estuviera en paz, tranquilidad, porque tenía certeza de los resultados, así esperamos ahora que en este 2025 también se den esos resultados. Y el gran reto acá, Raúl, y para mí, lo tiene la consejera Ana Paola Hall, porque también ella dirigió las elecciones 2021 como presidenta del CNE. Primarias. Sí, las primarias, pero ella tiene un reto, ¿verdad? Sí, tiene un reto fundamental de haber llevado este proceso, entonces ahora uno esperaría que ahora este reto de las elecciones generales, ella lo afronte con esa responsabilidad, que lo afronte con esa garantía de que debe ser ella el hilo conductor que permita a los otros 2 consejeros ponerse de acuerdo y ser una buena conciliadora también dentro del CNE para lograr esos puntos de convergencia. Al tener obviamente una experiencia ella marcada mucho más
que los otros 2 consejeros por haber ya integrado en un primer mandato el CNE, uno esperaría que se brinde esa transparencia. Acá obviamente ya está el tema de la auditabilidad, está el proceso ya adjudicado, uno esperaría que eso funcione a la medida, y esa es la garantía, Raúl, de poder tener unas elecciones transparentes, donde todo pueda ser auditado, donde pueda mantener ese ambiente habilitante también, porque quizás regresaría al punto anterior, Raúl, ahí decía que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos no, pero la Constitución les da la garantía de recibir quejas, de obviamente llegar al punto fundamental donde ha sucedido el acto para efecto de hacer un levantamiento del tema de daño a los derechos humanos. Está ahí el punto. Pero cada una institución que recibe fondos estatales y que obviamente es parte del engranaje del sistema gubernamental del país, pues tiene su función ya específica, ¿no? Tiene su función fundamental, y creo que mantener ese ambiente habilitante, la Fiscalía, uno esperaría que la Fiscalía también tenga ese desplazamiento de fiscales hacia alrededor de las diferentes juntas receptoras de voto, porque ese día de la elección todos los fiscales deben volverse fiscales de delitos electorales. Y ese es otro problema, tampoco tienen formación electoral, entonces no saben lo que van a ver. Es que... Bueno, pero ahí es donde estamos hablando, Luis, que realmente ya deberían todas las instituciones involucradas y que van a participar tener esa formación electoral. Ya debería estar establecido en sus presupuestos, que obviamente llegan a esto, pero tan corto, y si hablamos de presupuesto, mejor ni entrar en ese tema, Raúl, porque sale del CNE, pero política limpia, sin presupuesto, Tribunal de Justicia Electoral sin presupuesto, y el Tribunal de Justicia Electoral también garantiza la paz, Raúl. Después de la gente que no quede contenta de los procesos electorales, ahí vienen los medios impugnativos y van a buscar el Tribunal de Justicia Electoral, y que ojalá pueda resolverse este tema, porque de lo contrario ahí van a estar durmiendo el sueño de lo justo de esos recursos que se interpongan. Luis. Yo, a ver, sí creo de que hay condiciones institucionales para poder pensar en que puede haber una elección transparente. Voy a explicarme, Raúl. 2.000 millones de lempiras invertidos en elecciones primarias, que aquí lo hablamos con usted, es absurdo tanto dinero en eso. Otros 1.700 millones para generales, llegaremos casi a los 4.000 millones, lo mismo que nos costó la elección 2021. Sistemas tecnológicos, mire, nos inventamos el TREP porque no confiábamos en los traslados de maletas electorales. Nos inventamos el TREP porque ya no confiábamos en la llamada telefónica de quien estaba ya dando resultados. Nos inventamos el TREP porque ya no creíamos en el mensaje de texto o en la foto. Y después resultó que ya no creíamos en el TREP y que el TREP era una herramienta de fraude. Entonces, en toda esa discusión, Raúl, hoy estamos haciendo una inversión los hondureños de sistema de transmisión. Le interrumpo, Luis, y por eso es que contratamos TREP, porque no creemos en que el CNE pueda tener su propio sistema, porque no se creen unos entre otros, no se tienen certeza, perdón. Entonces votamos dinero por la desconfianza. De acuerdo. Es cierto, la tecnología forma parte de nuestras vidas. Ahora, mire, nosotros andamos la tecnología permanentemente. Ya no usamos los Casio de antes, ahora andamos con relojes digitales. Es decir, la tecnología es necesaria, pero la tecnología per se no es garante. Sí. No, a mí me gusta lo tradicional. ¿Sí? Lo tradicional, ¿no? No me gusta es que, pero con esas naves que usted anda. No. Mire, Raúl, la tecnología no garantiza transparencia, Raúl. O sea, quien crea que porque ahora existe TREP, se va a hacer transparente, no es así. Yo creo que después de la inversión que estamos haciendo, hemos dado los recursos a la institucionalidad para que la institucionalidad nos genere las condiciones. Pero quien crea, y esto es parte de lo que debemos desconstruir del pensamiento del ciudadano para construirlo de nuevo, quien crea que el TREP es transparencia está equivocado. Y yo escucho mucho en el debate público, incluso a muchos analistas decir es que ahora que hay un sistema de transmisión va a haber transparencia. No es así.
La transparencia del sistema electoral radica en una serie de factores. El TREP es una herramienta de envío de datos nada más. Claro. Eso es todo. Claro. El TREP lo que hizo fue sustituir el burro que traía la maleta desde allá de Caridad y Aramecina a mandarlo más rápido mientras llega, porque hay que recibirlo y verificar. El reto del CNE es esa integridad de los datos. No, pero permítame. Mire, el problema siempre fue, es y va a ser la extinta mesa electoral, hoy Junta Receptora de Votos. Yo sí puedo decir algo, Raúl, y lo voy a decir con mucha certeza porque he formado parte de procesos electorales. En Honduras es muy difícil hacer fraude ahora, no es tan fácil. El que crea que en Honduras se hace fraude como se hacen palomitas en el micro es mentira. Mire, la Junta Receptora de Votos hoy está conformada por 3 representantes de los 3 partidos políticos que quieren ganar la elección, lo que sugiere que ninguno va a dejar que el otro le meta el estampón. Pero ahí es donde siempre se ha dado la compra y venta de votos, la compra y venta de llenados de maletas, y por eso los candidatos siempre quieren tener 30, 40, 50 millones de lempiras para el día D para comprar al del otro partido. Entonces, digamos, usted tiene un problema en la mesa. Por un lado, se supone que están los 3 para que no se haga fraude, y por el otro lado, siempre van a haber pícaros políticos queriendo comprar a los miembros de la Junta Receptora de Votos, porque somos un país en miseria, Raúl. A un miembro de Junta Receptora de Votos le dan 1000 lempiras más la comida, y si llega un tipo te voy a dar 5000, déjame poner lo que yo quiero, son 5000 que no va a conseguir después. Es fácil comprarlo. Honduras es un país con demasiada necesidad para exigirle la integridad total a una ciudadanía que representa partidos políticos. Pero supongamos que sorteamos esa parte y se logra tener un acta transparente, o no. El TREP va a transmitir lo que le den. Si Raúl sacó 100 votos y le ponen 50,000 votos, el TREP va a mandar 50,000 votos. Entonces el TREP no puede garantizar transparencia. Es ahí donde la vinculación tecnológica tiene que jugar un rol, cómo se vincula el TREP con el lector biométrico para garantizar que aquí habían 250 votantes y que el acta no supera 250 votantes. Puede tener menos, pero no más. Y ese es el otro problema. Se han vuelto tan especialistas en la manipulación del acta que ahora las mandan, que cuadran, Raúl, cuadran, Sí. pero vienen manipuladas. Entonces ahí es donde entra lo que Kenneth dice. Una vez enviada, la verificación, que fue un tema de debate y que quedó para el día siguiente del conteo y divulgación. Entra el tema de la auditoría. La auditoría no audita las actas per se, pero debería auditar la verificación de actas. Y de ahí entra otro tema. Ese montón de gente que se contratan de los partidos políticos, de los 3, para el centro de conteo y divulgación de resultados. Porque el problema es que el CNE está amarrado a 3 partidos políticos. Y toda la gente que va a estar en el centro de cómputo es 1/3 de cada partido. Y entonces ahí viene, ¿cuánto decía? No, 200, pongámosle 2000. Entonces, ¿quién está pendiente de eso? El problema es que la tecnología no se vuelve infalible cuando el factor humano entra. Y para eso usted necesita ética, Raúl. Y pedirle ética a los políticos, más a toda la gente que lo sigue, es bastante difícil. Entonces, los riesgos de fraude que existen en Honduras siempre pasa por la falta de ética y la falta de respeto que tienen los políticos ante la voluntad del pueblo. Si el pueblo quiere que gane Rixi, que gane Rixi. Si el pueblo quiere que gane Papi, que gane Papi. Y si el pueblo quiere que gane Salvador, que gane Salvador. Que esta vez más que nunca, Raúl, vamos a entrar a un conflicto de que el que gane no va a ganar con la mitad más 1, como la democracia sugiere. En Honduras los presidentes se ponen con el 30 al 31% de los votos válidos. Esta vez el presidente se va a poner con menos, porque esta vez tiene 3 candidatos que creen que pueden ganar la elección. Entonces, si usted divide el padrón electoral, no le va a dar para un 32%, va a ser una elección demasiado cerrada. Y si hubo demasiada manipulación humana en la Junta Receptora de Votos, en el conteo y divulgación de resultados, entonces vamos a tener una elección conflictiva.
Por eso yo digo, Raúl, ¿puede el CNE garantizar transparencia? El CNE puede darnos todas las herramientas para que haya transparencia. Me dice Adonai Castro, de las pocas cosas que difiero con Luis León es darle poca importancia al TREP. Es tema de estadística y tiempo. Entre mayor sea el tiempo de transmisión, más chance de manipulación. Recordemos que el TREP lo único que hace es saber una tendencia casi irreversible, pero luego se va a una verificación por cualquier duda. Es que yo no le doy, no es que no es importante para mí, claro que es importante. Primero porque en la ley ya dejaron tasados los mismos partidos políticos que 3 horas después tienen que darse resultados con lo que haya. El CNE en pleno lo que tiene que definir es la muestra. Del total de mesas, ¿cuál es la muestra representativa para salir a dar un resultado? Por eso volvemos atrás, la conectividad es importante, la capacidad de transmisión de resultados es importante, porque si se tardan en enviar los resultados no se puede cumplir la muestra para dar la tendencia. El TREP es una herramienta de procesamiento de información, que es importante, inicié diciendo la tecnología es fundamental, pero es la variable humana el riesgo. Que entre más se tarden posibilidades de manipulación, si el estamento estructural del funcionamiento está verificado, se pueden tardar 3 días, porque nadie lo va a manipular. Y quien lo va a manipular lo puede manipular en 2 minutos. O sea, el tema es cómo se usa la herramienta, Raúl. 2017 se cayó el sistema y cuando volvió había otro resultado. ¿Y el TREP nos garantizó transparencia? No. Pensemos en la observación electoral. 2017 fue una de las elecciones más observadas de Honduras y se hizo un fraude y se reeligió un presidente. Es decir, siempre los mecanismos como los que ha establecido el Consejo Electoral, que a mí me parecen herramientas necesarias, correctas, y que el TREP es fundamental para poder cumplir lo que la ley dice, se encuentra en vilo cuando los políticos quieren manipularlo. Y ese es el problema. Aquí ningún político quiere someterse a la voluntad del pueblo. Aquí los políticos quieren participar y ganar. Y si no ganan es que le hicieron fraude. Si es que esto no es un partido de fútbol, Raúl, donde se gana, se pierde, se empata. Aquí participa, gana o pierde. Pero por eso le dije yo a usted que la integridad de los datos es importante, que el CNE, como responsabilidad de ellos, sea algo fundamental, que le demuestren al pueblo hondureño que eso se va a respetar, que no van a manipular ningún resultado, que se va a respetar esa integridad, y eso es lo que va a permitir también darle paz y tranquilidad al pueblo hondureño, le va a dar también la legitimidad al CNE si hace eso. Pero si pasa lo contrario y comienza a caerse el sistema o empiezan manipulaciones, créame que no estamos ya en 2017. Pero ¿y quién puede manipular? Estamos en el CNE. ¿Cómo? ¿Y quién es la gente que va a tener el CNE ahí? No son las personas que le han adjudicado el sistema. No, es que la empresa monta el sistema, pero Claro. ¿quién va? A ver, hay una unidad que es de procesamiento. Pero que sepan, Luis, que esas personas que van a introducir los datos y hacen algo incorrecto, cometen delito. Claro, los van a meter ahí estamos presos. estamos de acuerdo, pero es que ahí es donde yo digo, los fraudes cada vez es más difícil, porque esa gente que va a procesar información, mire, van a enviar la data cae en una base de datos verificada por inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a decir, este 7 parece un 1, no sé qué es, verifíquelo. Entonces cae el acta y verifica qué era, y si hay que hacer la corrección, se hace la corrección. Esa gente que está haciendo el trabajo son miembros del Partido Nacional Liberal y Libre, no son miembros del CNE. Entonces, el problema es que queremos encasillar al CNE como el total responsable de la transparencia del proceso, cuando son los partidos también los que meten las manos. Y aquí el problema es que si eso falla, si alguien interviene y daña el proceso, van a culpar únicamente al CNE, cuando los miembros de los partidos son los que están metiendo la data, Raúl. Mire, y yo he visto, Raúl, se lo digo yo, gente comprando voluntades en la Junta Receptora de Votos, ¿va? Y independientemente de los partidos, ahí es el mejor postor. Entonces también, si un dato viene ya manipulado en la Junta Receptora de Votos, claro, el resultado va a ser otro, totalmente distinto. Y lo digo yo. Yo he encontrado a miembros de Junta Receptora de Votos, Raúl, en la elección pasada, están haciendo el escrutinio y lo tenían afuera, lo habían sacado. Entonces, eso sucede. Entonces, también es bien difícil que el CNE pueda tener un control de algo que sucede en la Junta Receptora de Votos, donde los 3 partidos asumieron la responsabilidad. Diego. Creo que la función determinista de que todos son iguales es un poco errónea.
Lenin decía de que fuera del poder todo es ilusión, lo que quiere decir que todos buscan el poder. X o Y mecanismo, la obtención del poder es la única vía por la cual no solamente se puede ejercer, sino que el Estado con o sin el poder puede ser la cosa más maravillosa del mundo o puede ser tu peor verdugo. La búsqueda y la obtención de la conducción del barco del gobierno y el Estado es el único propósito del sistema de partidos. De lo contrario, todo es una ilusión en el cual podemos pretender de que así pueda funcionar el mundo, cuando el mundo funciona bajo otras notas, otras claves. Creo que en el 2009, haciendo un recuento un poco breve y ligero, ¿cómo fue la participación del proceso electoral del año 2009? Bueno, recordemos que había pasado un golpe de Estado, un profundo ejercicio de violencia de parte de quienes realizaron este golpe de Estado, no solamente de la élite empresarial, la oligarquía tradicional, la burguesía industrial, los partidos políticos, en este sentido nacional, liberal, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, todos se juntaron, embajadas y demás cuerpos diplomáticos, organizaciones de cooperación internacional, todos se juntaron para poder dar el golpe de Estado. Y aún así hubieron elecciones en Honduras, sin importar lo que la Organización de Estados Americanos dijera a través de José Miguel Insulza, y sin importar lo que los demás estados latinoamericanos dijeran, se realizaron elecciones en Honduras, que además no se catalogaron ni como fraudulentas ni como ilegítimas, pero se realizaron y se escogió a Porfirio Lobo Sosa. El año 2013, una situación endógena, post-golpe de Estado, porque en el año 2012 se destituyeron a 4 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Para el año 2013, quien ganó fue la fuerza y la violencia ejercida por uno de los candidatos de uno de los partidos políticos. No lo digo yo, lo dijo uno de sus contrincantes, que fue Ricardo Álvarez, en el cual se vio amedrentado para poder seguir participando y disputar lo que es la conducción de la carta presidencial del Partido Nacional como tal. El año 2017, quien determinó el triunfo de las elecciones, ni siquiera fue nuestro sistema de partidos, ni siquiera fue nuestro, en aquel entonces, Tribunal Superior Electoral, ni mucho menos fueron las fuerzas políticas internas, fue la Embajada de Estados Unidos a través de su ex embajadora, quien dio como ganador a Juan Orlando Hernández, no solamente con una profunda y altísima injerencia de otro estado sobre uno, sino que además violentando la Carta Constitutiva por avalar el proceso de reelección. En ambos procesos electorales, 2013 y 2017, Libertad y Refundación se presentó a los comicios. Y en cada uno, a pesar de que alegó fraude, tal cual se pudo certificar a través del juicio de Nueva York, que se le realizó al expresidente Juan Orlando Hernández, aceptó la derrota para seguir continuando en el juego democrático y seguir disputando la conducción del poder y del Estado. El año 2021, no solamente con la retirada del apoyo de parte de algunas organizaciones políticas y de parte de algunas organizaciones como la Embajada de Estados Unidos, que le retira el apoyo al expresidente Juan Orlando Hernández, sino que se da como ganadora la presidenta Xiomara Castro. Pero además era un clamor popular el hecho de que había que retirar al narcodictador. Hoy por hoy, ya con un esquema diferente, con una subsanación o un intento de la misma, para que la metástasis provocada durante 12 años, 7 meses, la metástasis institucional a través de complejas redes de corrupción, y estas complejas redes de corrupción que se traducen en la práctica política, tanto que dice el señor Luis León, tanto como el señor Madrid, esta práctica de la compra-venta de votos es una práctica que se ha dado durante lo que llevamos nosotros de independencia. Esta metástasis institucional es la que hoy en día nos provoca no solamente que se garantice la búsqueda de la ética, que lo podríamos decir de esta forma a través del consejero Ochoa, que fue el único que se presentó en los comicios internos en marzo de este año,
brindando declaraciones de qué era lo que estaba sucediendo y dando un minuto a minuto en contradicción a sus dos antecesoras. Yo sí diría que en efecto esta idea de que todos son iguales, todos los esquemas son iguales, dijeron que eran diferentes, no hicieron lo que dijeron que iban a hacer, por un lado es un error interpretativo, es un tanto determinista, pero también creo yo que dar por hecho la manipulación para que se ejerza un fraude electoral, creo que es un tanto erróneo, no solamente para las bases de los partidos políticos como tal, sino para aquellos que intentan garantizar una mejor institucionalidad de lo que viene. Tomemos en cuenta que Libertad y Refundación nace producto de un golpe de Estado y que durante el sistema de partidos, el bipartidismo, estuvo al mando del sistema de partidos durante 150 años. Más de la mitad de los de Libre vienen de ese bipartidismo. Y la otra mitad vienen de la izquierda. Empezando por Mel Zelaya. Correcto. Y la otra mitad vienen de organizaciones estudiantiles, de organizaciones feministas, de organizaciones cooperativas. Pero Mel era el bipartidismo. De organizaciones de trabajadores. No, y en efecto, solamente concluyo. No todos son iguales, principalmente por la característica que tienen. En esto que mencioné me parece muy importante, Luis León, sobre el determinismo que hay sobre la búsqueda de la ética. Creo que si hay una institución política en la cual se ha intentado permanecer en la búsqueda constante de la búsqueda de la ética, a pesar de esta herencia bipartidista, tal cual lo menciona Raúl, ha sido Libertad y Refundación, no solamente por sus principales actores que hoy en día son jóvenes, son los que abanderan esa búsqueda de la ética como tal, para que la praxis política, para el desmantelamiento de ese reducto de la dictadura que provocó la metástasis institucional, se pueda reducir las complejas redes de corrupción y las complejas redes de tráfico que hoy en día tienen a una institución sumamente debilitada, profundamente debilitada, características que tienen todavía estos reductos en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Consejo Nacional Electoral y en muchas instituciones donde los cuales vemos esos reductos de la dictadura que evidentemente poco a poco deben de ser aplacados para poder construir otra institucionalidad que eleve la transparencia y eleve también la legitimidad al pueblo hondureño que tanto se la merece durante todo este tiempo. Antes de darle la palabra a Luis, buenos días. Como siempre, los temas a discutir y discernir sobre la problemática del país. Y en este caso el proceso electoral general, a lo que expreso que el señor analista político Diego Aguilar es un panelista muy ambiguo en el tema y es más militante que analista sobre el tema. Entonces le hago la pregunta al señor Diego Aguilar. ¿Cuál es la seguridad o certeza que el representante de Libre, Marlon Ochoa, y la misma candidata aceptan la voluntad del pueblo en el gane de otro partido político, sea el Partido Nacional o el Partido Liberal? Respuesta rápida. Yo orientaría esa pregunta al coordinador general y al buró del partido Libertad y Refundación, y solamente diría que la derecha acepta las elecciones solo si la correlación de fuerza no les desfavorece. Cuando la correlación de fuerza les desfavorece o cuando la correlación de la fuerza del status quo se ve afectada, tal cual el programa de gobierno de la abogada Moncada lo plantea, evidentemente habrán opiniones de este tipo. De lo contrario, las autoridades del partido tendrán una mejor respuesta que yo la puedo dar. Luis. Fíjese, Raúl, que yo me aprecio de no ser un defensor partidario ni político de nadie. Tengo una excelente relación, usted lo sabe, Raúl, con todos los partidos políticos. Y tengo un diálogo abierto con todas las cúpulas de los partidos. Y me gusta analizar estos temas desde la perspectiva de un ciudadano que quiere una democracia no electoral, sino una democracia de país que realmente funcione, que es la democracia, donde todos y todas somos iguales. Mismos derechos, mismas obligaciones, mismas atribuciones, mismas responsabilidades, igualdad, equidad. No obstante, mi perspectiva durante años en procesos electorales, Raúl, me hace determinar de que no hay partido político santo, que no hay partido político impoluto y que no hay partido político que centre sus esfuerzos exclusiva y únicamente en la solución de problemas del país. De ser así, después de 43 años y medio de nueva democracia, nosotros no seríamos el país tercermundista que somos. No seríamos el país
con los índices más altos de corrupción existentes, ni mucho menos el país que estadísticamente figura entre los países con mayor inestabilidad democrática. Sin contar la pobreza, sin contar la falta de educación, la falta de salud, seguridad, empleo, acceso a la vivienda y entre un montón de temas que en Honduras no se resuelven. Digo esto, Raúl, porque el análisis debe ir centrado en si el proceso electoral realmente nos da la garantía de respetar la voluntad del pueblo y no en estar discutiendo si un partido político u otro partido político merece o no merece el poder. Eso lo determina el pueblo. Quien determina quién va a gobernar es el pueblo, y ahí sí difiero un poquito con Diego, porque es cierto, hay un status quo nacional bien instalado en el país, y es cierto que la desigualdad en Honduras, más allá de resolverse, se agrava cada día más. Y esto no es un tema de ver estadísticas, es un tema de salir a la calle. Basta salir a nuestras calles, a este capitalismo aborazado que en Honduras no existe, porque yo he ido a países capitalistas y no se ven como mi país, tal vez un mercantilismo bien serio. Pero fuera de eso, Honduras no es un país que realmente genere las condiciones para que las cosas funcionen. Y yo difiero en el sentido de que cierto, ese status quo puede querer imponer el sostenimiento de su status quo. Pero después de 40 años, Raúl, en que nos gobernó el bipartidismo que más daño que beneficio le hizo al país, el bipartidismo aceptó la derrota en 2021. Yo vi a un Tito Afura llegar y felicitar y se nos acabó el problema. O sea, no es que el status quo dijo, Dios mío, ¿y ahora qué pasa? Desestabilicemos y que no tome posesión. O sea, se le felicitó a la presidenta porque ganó con un triunfo arrasador, y el status quo o el bipartidismo tuvo que haberse replanteado, cosa que no pasó, siguen haciendo la misma chabacanada de toda la vida. Campañas políticas sin sentido y sin propuestas, y no hay mucho que proponer porque ya han gobernado y no han resuelto. Pero digamos, lo que yo siento, Raúl, es debatamos alrededor de cómo promover una votación masiva en el marco de que el Consejo Electoral pueda generar las condiciones para que el sistema funcione. Debatamos alrededor de lo que hace falta por arreglar en el Consejo Electoral, más allá de las posturas ideológicas partidarias, tanto de Libertad y Refundación como del Partido Nacional y Liberal. Yo debo decir, Libre no puede hacer fraude en el proceso electoral, ni el Partido Nacional ni el Partido Liberal pueden hacer fraude, excepto que llegue a un gran acuerdo, que claramente no hay acuerdo. ¿Por qué razón? Porque los tres quieren el poder. Y ahí tiene razón mi amigo Aguilar. El fin de todo partido político es el poder, y el fin de todo político es saborear sus mieles. Pero aquí lo que me preocupa a mí es, ¿vamos a permitirle al pueblo hondureño un proceso electoral en el cual se sienta a gusto? Yo siempre he dicho, vamos a creer en ese corte a las 9 de la noche, Raúl, cuando salgan a dar un resultado y el pueblo va a aceptarlo, porque aquí hay que verlo escalonado. Primero es, los políticos van a aceptar ese resultado, porque los primeros en generar la crisis siempre son los políticos, no el pueblo. El pueblo reacciona ante el funcionamiento político. Después el pueblo va a aceptar esos resultados. Entonces yo siento que la narrativa de fraudes, de todo eso, cada vez se queda más en el segundo plano que lo que realmente debemos empezar a construir. Raúl, aquí se dijo en esta mesa, ¿cuántas veces se dijo no quieren elecciones en Honduras? Y estamos a 2 meses y medio de la elección, pues. Entonces en Honduras va a haber elecciones, blindemos la elección. Yo siempre he dicho, y lo decía en otro espacio televisivo a 3 representantes de los 3 partidos, ninguno puede decir que le va a hacer fraude al otro. Eso no va a pasar. Mire, ¿quiénes tienen acceso al TREP? No son los 3 partidos. No van a estar viendo no van a estar viendo el código fuente y van a estar viendo el proceso de transmisión. ¿Quiénes están en las juntas receptoras de votos? ¿Quiénes en conteo y divulgación? ¿Quiénes toman la decisión? Son los 3 partidos para salir a dar un resultado. En ese Consejo Electoral no se toma una sola decisión de manera arbitraria. Por eso a mí me parece que sobrevaloramos muchas veces la figura de la presidencia del Consejo Electoral.
Y es que Ana Paola Hall tiene poderes infinitos. Ella no puede hacer nada sin la votación de los otros dos. Ella lo único que maneja es la agenda. Dirige el proceso. La agenda. Porque fue delegado por la todos. Convocatoria Sí. y el procedimiento administrativo, Así es decir, la firma. Eso es. Es correcto. De ahí no hay poderes absolutos en ningún presidente. Entonces hay que entender que esta institución, mire, una vez tuvimos un debate diciendo, es que quieren hacer lo mismo que en Venezuela, no puede hacer libre lo mismo que en Venezuela. Le explico por qué. Porque en Venezuela el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Electoral sí le pertenece a Maduro. Aquí hay oposición. Sí. Lo que significa que para que Libre pueda hacer lo que se hizo en Venezuela, necesita que los rojos o que los azules se hundan a Libre. Es que mire, aquí lo que pasa es que está bien. Yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, en el 2017 no tenía representación Libertad de Refundación en el En 2021 órgano tuvieron electoral. y mire el resultado. Pero en el 2021 sí tuvieron. Y hubo un resultado en el que nadie cuestionó las elecciones y que también hubo una votación masiva también del pueblo hondureño. Ahora ya tiene representación también Libertad y Refundación. Los tres principales partidos políticos se pusieron de acuerdo para aprobar esta ley en el año 2021. Entonces ahora los tres están bajo las mismas reglas del juego. Nadie se puede alejar. Yo creo que, mire, esa palabra de fraude deberíamos ya irla olvidando y dejarla un poco atrás, porque ahora lo que se quiere más bien es que el Consejo Nacional Electoral trabaje fuertemente por que ese cronograma se cumpla a cabalidad, Totalmente. que se logre cada fase del cronograma y que vayan informándole al pueblo hondureño, que tomen el tiempo de informar la fase que se va cumpliendo, y en esa medida, cuando tienen un pueblo informado de cada etapa que se va desarrollando, creo que van adquiriendo legitimidad también ellos, porque obviamente el pueblo los va a respaldar en que se van haciendo las cosas de la manera correcta, de la manera adecuada, y creo que esa es una garantía de demostrarle al pueblo hondureño de que quieren hacer las cosas bien y que van a ir transitando por el camino correcto. Yo creo que al final esa es una actividad y un esfuerzo que ellos deben hacerlo para mostrar ese cambio. Ahora, el avance en el cronograma sí nos da resultados en las elecciones, pero también, y yo ahí que discrepa conmigo don Diego, pero realmente también depende de los candidatos, de los partidos políticos, hacer un buen trabajo de capacitación, un buen trabajo de propuestas, un buen trabajo para que todo se amalgame y podamos tener elecciones en un trayecto normal. Yo, hasta la fecha, por eso yo lo dije a nivel global, yo no lo dije por un candidato o candidata, yo les digo, y yo también, todos me conocen, yo tengo relación con los tres partidos, yo no defiendo a nadie, mi análisis es eminentemente, trato de hacerlo eminentemente objetivo y en base a los postulados legales, y yo a los tres candidatos no los he visto presentar un plan de gobierno. Es que no hay. No los he visto presentar un plan de gobierno, al contrario de que Libertad de Refundación en las elecciones 2021 sí tenía un plan de gobierno. Sí tenía un plan de gobierno, yo lo pero pude... hay que aprovechar. Una pregunta, ¿el plan bicentenario va a seguir en implementación? O sea, por el discurso de continúo la refundación, ¿quiere decir que el plan bicentenario solamente se extiende? ¿O habrá un plan nuevo? Pero no lo ha dicho tampoco la candidata. Sí, no estoy dentro del espectro. Sí. Ajá. Entenderé que cuando la leyenda dice en continuidad de la refundación, Es seguir. es la retroalimentación que ha habido a través de los conversatorios. Solamente, disculpe abogado, que quiero intervenirle sobre la resiliencia que hubo, esto mismo que usted menciona, la resiliencia que hubo en el proceso electoral interno. Si bien hubieron muchas denuncias en los diferentes puntos urbanos principalmente, porque no fue a nivel nacional, fue en San Pedro Sula y fue en Tegucigalpa, donde las maletas electorales sufrieron atrasos, pero además todo el mapa que ya nos hemos visto de la alternación de la ruta, ¿qué sería? Esta ambigüedad que hubo en la parte del contrato, de cómo se contrató a las personas. Obviamente estas personas estaban vinculadas a un partido político, contaban con una junta directiva, pero al final el contrato, la parte contractual no fue muy clara, los buses fueron dando vueltas por toda Tegucigalpa, unos fueron apareciendo hasta las 11 de la noche con el material electoral. A pesar de todo eso, sí hay una palabra que sonó mucho durante ese proceso electoral, que fue la capacidad de resiliencia que tenía la sociedad hondureña para poder ejercer su voto, para poder ejercer su sufragio.
Yo creo que a pesar de que los tiempos fueron un poco atropellados, a pesar de que los tiempos fueron un poco obstaculizados, el pueblo hondureño logró presentarse a cada uno de los centros de votación y logró ejercer su sufragio a pesar de que fuese a las 3, 4, 5 de la mañana del día siguiente. Pero discúlpeme, Diego, pero es que yo le voy a decir una cosa. Mire, Raúl, el pueblo hondureño no vota porque no quiere. Pero si usted le dice, no te voy a dejar votar, ahí sí va. Eso se demostró en marzo. La gente quiere decir, es que yo no voy a votar porque no creo en los políticos. Ya los estudios dicen, 8 de cada 10 no creen en los políticos. Pero no le prive la oportunidad de decir, no quiero ir. La gente se mantuvo firme porque dijeron, no, a mí no me van a fregar. Ahora sí voy a votar. Y yo creo que ahí algo pasó, pero afectaba a los 3 partidos. Claro. Estaba gente, claro. aquí en el hospital, en la escuela, afectaba a los de Libre, a los liberales, a los nacionalistas, que no podían votar. Exacto. Y eso, Raúl, por eso uno les dice que este periodo electoral trate de tener un ambiente tranquilo, porque si a la gente, cualquier partido, le mete miedo de que no vaya a votar, que va a haber problemas o que está conflictivo, más va a ir la gente a votar. Porque realmente ese es el tema del hondureño. Permítanme, tengo que ir a una pausa, pero antes, para no perder la costumbre, hay protestas en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. Voy a iniciar con Valeria García, que está en San Pedro Sula. Valeria Rojas está aquí. Valeria García, entonces, vamos a San Pedro Sula. ¿Por qué la protesta, Valeria? Adelante. Así es, licenciado Raúl Valladares, continúan las protestas aquí en la zona norte del país. A mi lado se encuentra el licenciado Alan Aparicio, que nos brinda detalles acerca de esta toma que ha obstaculizado las principales arterias de la ciudad de San Pedro Sula. Muy buenos días, estamos en vivo. Bueno, buenos días y con disculpas a la población que nos está apoyando. Mucha gente está diciendo, bueno, ustedes tienen la razón porque hemos convencido, incluso a través de los medios de comunicación, ustedes han sido testigos de los documentos que hemos presentado. Entonces, creemos nosotros que esta razón nos asiste y por eso estamos aquí. Pero lo que nos preocupa es la intransigencia del gobierno. ¿Por qué razón el gobierno no quiere que esto se termine? ¿Por qué no quiere firmar el documento? ¿Por qué no quiere seguir detentando? Creímos que el viernes, iban a hacer el momento en cual nosotros íbamos a cesar y que ya hoy íbamos a empezar a trabajar, pero una intransigencia del gobierno exagerado. Por eso nosotros estamos acá. Nos llama mucho la atención porque esta toma ha sido apoyada por enfermeras de municipios aledaños a la ciudad de San Pedro Sula. Claro, aquí está el Catarino, aquí está el Leonardo Martínez, aquí está el Centro de Salud Miguel Paparahona y todos los centros de salud de La Lima, Cortecho, Loma, Villanueva, Dos Caminos, Cofradía. Vino compañeras de Santa Bárbara, vinieron compañeras de Puerto Cortés. O sea, aquí estamos. Parte de lo que son las enfermeras, porque mire, yo le voy a decir algo y se lo voy a mandar al gobierno. Sentémonos, sigamos en la negociación y dejen de estarnos amedrentando con las audiencias de descargo, porque nosotros la ley nos asiste a ellos y por eso están abusando. A ellos les asiste el poder, a nosotros nos asiste la justicia. Pero en este país parece que el poder pesa más que la justicia en la actualidad. Licenciado, si nos habla acerca de la dinámica que tienen, ¿se están cruzando cada 15 minutos a diferentes tramos? Sí, porque el pueblo no es enemigo de nosotros. Mire cómo el pueblo está apoyando y nos está diciendo sigan adelante. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte del pueblo. Pero yo le voy a decir una cuestión, el pueblo se va a cansar. No sé, mire, hay mucha gente que ya nos está llamando y de repente no solo las enfermeras van a marchar, vamos a marchar la próxima vez con el pueblo. Bien, muchísimas gracias, el licenciado Alan Aparicio, coordinador de la NEA aquí en la ciudad de San Pedro Sula, acerca de esta mega protesta que está realizando. Bueno, y con esto retornamos con mi compañera Valeria Rojas desde la capital del país con más información.
Así es, gracias Valeria y buenos días licenciado Raúl Valladares y televidentes del Foro de la Entrevista, ubicados desde la carretera CA5 salida al norte de nuestro país, donde lamentablemente se agudiza esta crisis en el sistema sanitario. Nuevamente se han tomado esos 4 carriles por parte de los enfermeros y enfermeras auxiliares. Hay un gran caos vehicular, la gente está molesta, por supuesto, porque es importante recordar que el viernes pasado tomaron esta misma acción, pero ante el diálogo fallido con las autoridades tomaron esa decisión de continuar y agudizar estas protestas. Vamos a escuchar también un poco parte de las declaraciones de las enfermeras, el cuales mencionan que ellas no van a aguantar ya más presiones de parte de las autoridades. Madre, buenos días. ¿Todavía siguen esa lucha tomando en cuenta estos diálogos fallidos? Así es, hasta el final. Tenemos que salir victoriosos, porque lo que estamos haciendo es algo justo, ¿verdad? Sin mentiras y sin nada. ¿Cuáles son los acuerdos incumplidos? Bueno, hay varios, pero no puedo decirlos. Bueno, así está la situación. Vamos a dialogar también con el presidente de la ANEA para que nos brinde mayor detalles y también de este diálogo, Josué, que sostuvieron el día viernes, donde lamentablemente no hubo acuerdo. Sí, mire, ellos el viernes condicionaron la participación de nosotros en la negociación y nosotros aceptamos inclusive. Yo soy el representante legal de esta organización en el país y quisieron que yo no participara, aduciendo que nosotros habíamos condicionado la no participación de la ministra, y eso no es cierto. Nosotros en ningún momento pusimos condiciones porque no participara la titular de salud. Yo le aseguro que con voluntad política se dan las instrucciones de Casa de Gobierno, nos sentamos con la ministra de Salud, llegamos nosotros como representantes legales de la organización y logramos un acuerdo en un par de minutos con voluntad. Pero el problema es que ellos hasta ahora no han tenido voluntad. Ellos quieren estar haciendo audiencias de descargo o intentando despedir trabajadores y que estemos en una mesa de negociación. Eso va a ser imposible. Nunca lo han hecho con el sector salud y primera vez que quieren venir a ensañarse con enfermería. El pueblo lo está viendo esto y sabe el pueblo hondureño que son sus enfermeras auxiliares las que ponen la cara por el sistema sanitario público. Los 3 turnos abandonaron. Los 3 turnos. Sin embargo, hay que decir que las áreas críticas y las emergencias todavía las continuamos atendiendo. ¿Qué otras acciones van a tomar? Nosotros continuaremos en la calle, eso no cabe la menor duda. Seguiremos en la calle nosotros pidiendo a la Presidenta de la República que nombre una comisión para que se pueda decidir esta situación de una vez por todas. Gracias a Josué Arellana. También vamos a mostrarles cómo está el tráfico vehicular a esta hora, porque también han llegado ya las autoridades de la Policía Nacional por cualquier zafarrancho que se registre, pero sí, la población está bien molesta, principalmente aquella que se dirige hacia el aeropuerto Palmerola. Amigo, buenos días. ¿Desde qué hora está usted aquí? Mire que yo iba rumbo para Cedro, Francisco Morazamba, y pues salimos a las 5 de la mañana. Y pues casualmente dicen que ya para llegar a las 7 de la mañana estaba la protesta. Y aquí estamos esperando a que pues resuelvan, a ver qué tal la ministra, si trata de resolver lo más pronto posible, porque muchos pues tenemos compromisos. Mire, tengo un compromiso en Comayagua. Venía a dejar a mi mujer aquí a Tegucigalpa, luego regresar para Comayagua porque tengo un compromiso allá en Comayagua, pero ya estas cosas se dan. Gracias. Bien, así está esta situación. Como pueden observar en las imágenes, las enfermeras han anunciado que nadie entra y nadie sale a pesar de las presiones de las autoridades de la Policía Nacional. Amigo, buenos días. ¿Desde qué hora está usted aquí? Desde las 7 de la mañana nos agarró aquí en la toma. ¿Cómo ve usted esta situación? La verdad que desconozco el conflicto, pero vamos a esperar a ver que están negociando y hay alguien. Entonces esperemos que se resuelva pronto porque tengo que trabajar el día de hoy. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia Tegucigalpa. La parte productiva del país no puede detenerse, ¿verdad? Entendemos su propósito, pero igual dañan otro propósito, ¿verdad? Bien, parte de las declaraciones de la población hondureña molesta también por esos retrasos aquí en la carretera, tomados esos 4 carriles, y que por supuesto estaremos al pendiente nosotros qué acciones y qué decisiones va a tomar la ministra de Salud, Carla Paredes, y va a retomar el diálogo con las enfermeras auxiliares, porque también amenazan que van a continuar en las calles. Por supuesto, con ese informe yo retorno a los estudios principales, hacemos una pausa comercial. Bien, continuamos. Has estado diciendo que hoy es 16 de septiembre y que no hay propuestas de los candidatos. No hay propuestas, Raúl. Mira, este es un tema que para mí debe ser prioritario, porque te decía que el CNE hace su trabajo, hace su labor, pero también la otra parte del proceso electoral le corresponde a los candidatos. A la presidencia, si quieres hablemoslo, porque también todos los candidatos a cargos de elección popular deberían tener un plan de gobierno. ¿Qué van a hacer cuando lleguen
a ese puesto si es favorecido por el pueblo. Pero en este momento, hoy, no tenemos una propuesta de corto plazo de los candidatos qué van a hacer con los principales problemas del país. ¿Qué van a hacer con esa mora quirúrgica? Alrededor de 14,000 personas esperando cirugía, que no van a esperar hasta que el país cambie dentro de una década. O sea, esa gente quiere solución a los problemas hoy. ¿Qué vamos a hacer con el tema de los hospitales sin medicina? ¿Cómo se va a solventar ese tema? O sea, son temas que la gente espera que los candidatos hablen de esos temas. Ya sabemos que no lo hicieron ante los gobiernos anteriores, pero tampoco se está haciendo ahora. Entonces hay un espacio para que los candidatos puedan hablar sobre estos principales problemas. Y estoy hablando, ojo, problemas que son totalmente objetivos, que se ven. En tema de educación, Raúl, ¿qué va a hacer a corto plazo con el tema educativo? O sea, se va a continuar reconstruyendo las escuelas, se va a continuar obviamente con ese proceso que está muy bien. Ahí Libre hay que reconocerle que ha reconstruido la red educativa, pero también hay que continuar. ¿Qué se va a hacer en materia de currícula? ¿Cómo vamos a recuperar esos valores de los niños? ¿Cómo vamos a evitar que nos sigan yendo por organizaciones criminales? Eso es lo que la gente quiere escuchar. ¿Qué se va a hacer en materia de empleo? Sí suena bonito, Raúl, que yo le diga, sí, vamos a tener trabajo y vamos a generar empleo. Sí, pero la gente quiere escuchar cómo. ¿Cómo se va a producir eso? ¿Cómo va a ser? ¿Va a integrarse un trabajo efectivo con la empresa privada? ¿O el gobierno va a ser el único generador de empleo? Eso quiere escuchar la gente para que sea el debate público. Mire, ser candidato presidencial es someterse al escarnio público. Es someter que sus ideas y sus propuestas sean valoradas o no valoradas por parte de la ciudadanía, sean bien aceptadas o no, pero es el reto que tiene el candidato de tener un discurso en el cual le traslade esas principales situaciones al país. ¿Qué va a hacer en materia presupuestaria? ¿Vamos a seguir creciendo ese presupuesto general de ingresos y egresos de forma desproporcionada? ¿O al contrario, vamos a reducir la burocracia? Si un candidato llega y dice voy a reducir burocracia, vamos a tratar de ser eficientes, vamos a tratar de que el gasto sea proporcionado a los principales problemas del país y vamos a tratar de no tener un presupuesto general de ingresos y egresos, así como ha venido por décadas prácticamente soportado por préstamos con la banca multilateral, banca bilateral, etcétera, o vamos a tener un presupuesto real. Esos son los temas que la gente está esperando que por los candidatos sean tocados en el país. Así que uno esperaría que dediquen este tiempo de campaña electoral a darle estos principales problemas al pueblo, a darle la solución que todos están esperando, pero no hablar en forma utópica, en el que hay un plan de gobierno. Nadie va a ir a hojear un plan de gobierno. Está bien para que lo tengan ellos, para que sean sus principales aspiraciones y objetivos cuando lleguen al gobierno, pero tienen que tener la capacidad de transmitirle esto a la sociedad. Si hacen eso y evitan estarse desacreditando entre unos y otros y estarse ofendiendo, creo que tendríamos una campaña de altura y ganarían más adeptos. Vamos al cierre. Diego, sobre la propuesta de los candidatos. La propuesta radica, o la más interesante a este punto radica, la más disruptiva, radica en la democratización de la economía. Y aquí quiero hacer un punteo rápido sobre 3 categorías. La primera es sobre una categoría que se llama estructura, la otra superestructura y la otra hegemonía. Sobre la estructura es cómo comprender cómo producimos la riqueza. Es la base material, ya sea a través de la tierra, a través de una empresa, a través de una maquila, es cómo producimos la base material de la riqueza. La superestructura es aquello que lo rige, aquello que lo conforma, sea una idea, sea una ley, sea el mismo gobierno. Pero además esta superestructura lo traduce a través de los medios de comunicación y hoy en día las redes sociales, a través del arte y a través de la educación. Y la hegemonía es el dominio de las ideas. La propuesta sobre la democratización de la economía a través de la democratización del capital es necesaria principalmente para que pequeños, medianos y microproductores puedan acceder al crédito, que hoy en día se les es negado de forma marginal a través de la central de riesgo, simple y sencillamente por no tener capacidad de pago. Si bien pueden haber muchas contradicciones, muchos puntos de coincidencia o desencuentro en torno a esta propuesta, es una de las propuestas principales
alternativas a 40 años de neoliberalismo, en el cual podemos establecer nuevos criterios de participación de parte de la clase trabajadora a través de modificar estas sondas, estos nudos en los cuales se le niega a los micro, pequeños y medianos trabajadores poder acceder a estos créditos. Créditos que se pueden, hablando del cómo, que me parece sumamente pertinente como lo plantea el abogado Madrid, los cómo a través de la ampliación de los capitales cooperativos y también a través de la ampliación de los capitales sociales. Esto es sumamente importante, no solamente en beneficio de las clases trabajadoras, sino que también para el paulatino crecimiento de las clases medias. Luis. Dice un amigo mío que los políticos compran las ideas de los intelectuales. Hay que ser franco, nuestros políticos son limitados y es muy difícil pensar de que un político maneja todos los temas. Entonces, un político es un vendedor de ideas. Tiene que rodearse de un grupo intelectual bueno. ¿Se acuerdan los vendedores de libros que se le metían a la casa y no se iban hasta que le sacaban el libro? Y usted le decía, no, es que no lo ocupo, pero tengo este otro y tengo este otro. Ese es un político. Claro. Entonces, ¿qué tiene que hacer el político? Rodearse de personas que realmente entiendan, planifiquen. Tener los libros para vender. Tener los libros para vender. ¿Por qué digo esto, Raúl? Porque hasta hoy no he escuchado un solo candidato que me responda a las 3 preguntas base de la planificación. ¿Qué, cómo y para qué? Nadie me está diciendo voy a hacer esto de esta manera, en este tiempo, invirtiendo tanto en este grupo poblacional, teniendo estos impactos en tanto tiempo y los resultados ex post son estos. Yo voy a dar empleo. Ningún candidato presidencial puede dar empleo. No le creas mentira. Yo voy a dar educación, mentira, no pueden educar. Para sacar adelante un país no se ocupa un presidente o una presidenta, se ocupa una sociedad. Por lo cual el presidente debe ser un líder capaz de conjuntar todos los sectores para armar un plan de desarrollo de manera conjunta. Concluyo con esto, Raúl. Hasta ahora lo que tenemos es el populismo tradicional de siempre. Yo voy a dar empleo y yo sí sé cómo hacerlo. Mentira, no sabe cómo hacerlo porque el gobierno no genera empleo. La empresa privada local, lo que existe es lo que hay, más capacidad no tienen. Por ende, esto se resuelve con inversión extranjera y con la inestabilidad jurídica, inestabilidad política y con la falta de condiciones tributarias en Honduras, que por eso una reforma tributaria era urgente, muy difícilmente podamos canalizar inversión extranjera. La inversión extranjera en Honduras es limitada. Así que la única forma de sacar adelante un país es con un líder capaz de construir un plan conjunto. Países que lo hicieron como Chile, como España, lo hicieron juntos. Como no hay propuesta, bailecito, canción, subirse al carro, caravana, atacar al otro, la otra es mala, el otro es malo, yo soy bueno, y eso es todo. Y lastimosamente, concluyo, vamos a terminar votando por 2 opciones, o el que parezca que va a ganar o el menos malo, y así Honduras no va a salir adelante. Gracias, don Luis León, a don Diego Aguilar, y cerramos con Kenneth Madrid. Sí, bueno, Raúl, gracias por la invitación. Aquí lo más importante es que el pueblo hondureño tenga la garantía de que debemos de tener un proceso electoral en paz, en tranquilidad, en el que los principales problemas del país sean los principales problemas de todos, donde en este periodo electoral no busquemos confrontación, escuchemos a los candidatos y que ojalá ellos tengan una buena propuesta para darnos a nosotros algo bueno en estas próximas elecciones. Así que les aconsejo eso, evitar esas discusiones que no generan nada, un clima de paz y tranquilidad y que no exista esa conflictividad que todos han avisorado. Gracias, Raúl. Gracias a los televidentes por permitirnos llegar a sus hogares. Los invito a seguir con nosotros aquí en Canal 11. En un momento, mis compañeras y compañeros de Hoy es tu Día, que tengan una buena semana.
Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.